El primer universo que experimentaste dentro de la dimensión física es la experiencia o el universo del útero. En él estás en constante comunicación con todo aquello que esté pasando a través del campo de energía de la madre. Esto no significa solo el pastel de carne que esté haciendo para cenar, o la taza de café que se toma por la mañana y que hace que tu corazón se acelere. También se trata de la cualidad del aire que respira. Pero más importante que todas esas cosas es la cualidad de la energía emocional que compone la matriz particular que esté experimentando en su propio universo, pues ello afecta de inmediato a los equilibrios hormonales, al flujo de elementos químicos a través del sistema fisiológico, y en este punto formas parte en gran medida de ese sistema. Por consiguiente, lo afrontas, comienzas a sentir y a experimentar el campo psíquico de la madre. También eres consciente del campo psíquico del padre o de cualquier otro miembro familiar cercano. También eres consciente de las energías, de cualquiera de las energías específicas dominantes que puedan estar transcurriendo en la estructura social. Recuerda que antes hablábamos sobre las redes de relación. Eres un campo de energía dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, incluso en tu ámbito tridimensional. Muchos han empleado la palabra impronta para describir este estado inicial en el cual te identificas con la forma fisiológica que surge a partir de ese campo de energía que es la matriz particular de la mezcla de las energías de la madre y del padre. Por aquí es por donde empiezas. Y repito, lo has hecho para poder producir lo que llamarías ciertas lecciones. Lo has hecho debido a ciertos patrones que estaban dentro de la conciencia antes de que desviaras tu atención hacia esta dimensión. Para la gran mayoría de ustedes, y de hecho para todos los que estén escuchando o leyendo esto, este salto cuántico desde el ámbito del espíritu puro, un estado de vibración diferente, hacia el estado vibratorio de la tercera dimensión, eso fue un impacto, y tan es así que tu discernimiento se olvidó de sí mismo en tanto que espíritu puro. Ahora bien, por si el impacto en el momento de la concepción no fuera suficiente, este mismo impacto puede seguir teniendo lugar en cualquier momento en el útero. Es decir, si la madre tiene algún tipo de trauma, si hay algún desequilibrio fisiológico, si hay dificultades en la respiración, si hay algún problema en el flujo de nutrientes por el cuerpo, si la madre está sometida, aunque solo sea ocasionalmente, a unas intensas tensiones emocionales, entonces tratarás de retirarte fuera del cuerpo en un intento de redescubrir el ámbito del espíritu. Y cuando haces esto, el cuerpo del feto se vuelve insensible, es decir, se le retira la fuerza vital. Y a medida que crece, el sistema nervioso se adapta al nivel de fuerza vital que esté fluyendo a través de él. Y eso es lo que proviene de ti y no de otro. Así es que en cualquiera de los momentos de este periodo de 9 meses, estás en un universo particular. Estás teniendo una experiencia física, no muy diferente de alguien que tenga 60 años en la dimensión física. Estás experimentando el ámbito sensorial de la tercera dimensión. Y ya estás siendo intensamente influenciado por patrones psíquicos que no son tuyos. Por tanto, el viaje del despertar requiere, desde el momento del nacimiento en adelante, el desarrollo de ciertas habilidades verbales, sociales, de modo que con suerte
si tienes mucha suerte, en el momento en que tengas 20 o 21 años, estarás preparado para empezar la búsqueda de quién eres. Es muy raro que un individuo, especialmente en tu marco cultural temporal, despunte a los 10, 12, 14 o 17 años un intenso sentido de sí mismo como un ser aparte de los padres, la familia o la cultura. Crees o piensas que eres tú mismo, pero en realidad eres un haz, un manojo de reacciones, un paquete de acciones reactivas, un haz de reactividad que busca poder encontrar aprobación, seguridad, supervivencia, amistad en el mundo. Es decir, ya estás atrapado en la percepción de que lo que experimentas te está viniendo a ti desde fuera y que por tanto debes intentar adaptarte a ti mismo a ello. Aún no estás vivo. Si eres muy afortunado en el marco temporal en el que eres veinteañero, meramente experimentas unos mayores grados de libertad, un mayor grado en la toma de tus propias decisiones y en la experiencia de sus consecuencias. Esta puede ser una época muy turbulenta, entonces crees que ya te conoces a ti mismo y no obstante ni siquiera has comenzado a hacerlo. Y esto es así para la mayoría. A medida que llegas a tus 30, ya se abre una cierta oportunidad. El espíritu comienza a hablarte. Comienzan a surgir situaciones que requieren de una comprensión más profunda. Si eres muy afortunado, comenzarás a comprender la gran influencia que han tenido los padres. Normalmente, este es un estado de rebelión. Internamente comenzarás a individuarte más claramente. La búsqueda espiritual a menudo comienza a fondo en la treintena. Puede que hayas sido consciente de ello antes, en la veintena. E insisto, no es una regla estricta, pero en general, en la treintena es el momento en el que realmente comienzas a responder al anhelo del alma. Ahora bien, si la conciencia egoica ha sido básicamente exitosa, es decir, si has encontrado una manera de crear tu propia supervivencia, habrás desarrollado lo que se considera la personalidad, lo que te permite interactuar con la locura del ámbito humano tridimensional. Y si no has experimentado ninguna gran calamidad ni grandes traumas, si no has tenido grandes fracasos, puede que continúes hacia tus 40 con el engreimiento de pensar que lo tienes todo resuelto. Si has encontrado las maneras de evitar la fundamental e insistente cuestión: ¿cuál es mi propósito? ¿Realmente para qué he venido a este planeta? ¿Soy más que solamente esto? ¿Soy alma pura? ¿Soy puro espíritu? Sé que hay más que esto. Si has sido capaz de mantenerte a ti mismo exitosamente distraído, puede que esa cuestión ni siquiera haya surgido plenamente. La conciencia egoica es meramente esa parte del cuerpo-mente que es la responsable de mantenerte físicamente vivo. Está alimentada por el deseo de sobrevivir, de tener seguridad. Quiere crear un cierto escenario organizado en torno a ti, pues mediante ese orden puede prever lo que se requerirá para mantener el organismo fisiológico operativo. Ahora bien, lo que sucede es que en algún momento a lo largo de ese desarrollo, y normalmente muy pronto en la vida, comienzas a identificarte con la mente egoica, a la que le añades tu estado psíquico, tus percepciones mentales. Las ideas que comienzas a aprender sobre el mundo comienzan a ser recogidas en el individuo fisiológico
que es en realidad el hogar del ego. El cuerpo es el hogar del ego, el cuerpo-mente, incluyendo la estructura cerebral y las dimensiones más elevadas de la funcionalidad corporal. ¿Qué es todo lo que el cerebro es? Simplemente un nivel más elevado de características y principios organizativos. ¿Y para hacer qué? Para sostener la función corporal. Así que un paso más en el olvido de quien tú eres tiene lugar cuando comienzas a sentirte a ti mismo como identificado con las percepciones concretas, las estructuras de creencia determinadas que están flotando en torno a la mente más elevada del cuerpo, en ti mismo. Te has olvidado del alma, te has olvidado del espíritu, te has identificado como estadounidense o como afroamericano, como caucásico, como chico, como chica, como hincha de algún equipo deportivo o como amante de los helados. Comienzas ahora a crear y a afrontar aquello que he llamado principios, sin darte cuenta de que estos, a menudo, son meramente el producto o el resultado de tu aprendizaje social. Desde la época en que estabas en el útero y desde la época en que estabas siendo condicionado por el entrenamiento de tu cultura. Muchos de ustedes han ido tan lejos como para creer que eres californiano o washingtoniano, y solo porque alguien les dijo que es ahí donde vives, y aunque nunca se van a encontrar con una frontera sobre la tierra que diga «He aquí California» y «He aquí Nevada», se han topado con un signo que alguien ha creado y lo han interpretado o lo han creído y han creado una identificación con un pequeño y singular aspecto de la vida. Muchos de ustedes están empezando solo ahora a sentirse ciudadanos globales, como algo que trasciende el ser estadounidense, canadiense, sudafricano o ruso. Así que comienzas a sentir este proceso por el cual te vas haciendo a ti mismo más y más pequeño y te haces cargo de los patrones psíquicos de tus padres, de tus compañeros, de la sociedad en torno a ti. El camino espiritual da comienzo cuando, por alguna razón, alguien empieza a susurrarte: esto no es lo que eres. Esto no es para lo que has venido aquí. Has venido a sanar tu sensación de separación con respecto a Dios. Has venido a constatar la verdad. La conciencia egoica comienza pues con aquel impacto del momento de la concepción que lleva a que tu atención esté completamente centrada en y en tanto que la forma fisiológica, esa forma que comienza a emerger a partir de una cierta red de relación. Esto comienza a colorear tu visión, a colorear tu comprensión. A medida que creces, a medida que te desarrollas, a medida que te desplazas por ciertas experiencias, te coloreas por aquello que hayas tenido que hacer para sobrevivir. Te coloreas por las improntas psíquicas de aquellos que estén a tu alrededor. Piensas que estás teniendo tus propios pensamientos, cuando lo que a menudo ocurre es que meramente estás repitiendo como un loro todo aquello que ha llegado hasta tu banco de cálculos, al cerebro y al cuerpo. Ahora bien, es muy cierto que todo esto comenzó porque había una resonancia con la red de relaciones de los padres y de la sociedad, y una resonancia en la que ya estaba tu propia y única cualidad de conciencia antes de nacer. En este sentido, el karma se puede decir que existe. El karma simplemente significa acción, el efecto de. Así como cuando tiras una piedra al estanque, creas una cierta onda. Y en tanto que esa onda continúa, al seguir tirando la misma piedra, obtienes los mismos resultados. Y una parte de estos resultados es la necesidad de estar
identificado solamente con este campo vibratorio de energía que se considera lo físico. Hasta que te decidas a cambiar el impulso de las ondas que estás creando en la profundidad de la mente, no puedes comenzar a ascender desde la tercera dimensión. El deseo de esta ascensión siempre te acompaña, es decir, puede estar latente, pero el deseo de conocer a Dios debe necesariamente estar dentro de cada alma, ya que Dios es tu realidad. Te has quedado dormido y en algún momento surge el impulso de despertar. Cuando llega es inconfundible. Puede que no venga con fuegos artificiales, pero tiene lugar un giro dentro de tu cualidad de ser y reconoces que ya nunca puedes regresar a la manera de antes, a tu camino anterior. Nunca puedes fingir otra vez que la vida es solo lo que ves a través de los sentidos. Ahora bien, el alma comienza a hablar. La conexión que una vez fue perdida comienza a ser restablecida. Nunca fue realmente perdida, solo olvidada, suprimida. Se volvió el trasfondo en vez de estar en primer plano. Comienza a susurrar en la profundidad de tu ser. Te llega bajo la forma de tus sueños. O comienzas a tener noticias de unos libros que nunca habías visto antes. Comienzas a deambular por tu sección Nueva Era en la librería, sin siquiera entender qué te llevó a eso. Y ahí tomas un ejemplar de las cartas de Yeshua o de un curso de milagros o de algún otro libro así que comienza a originar dentro de ti cierto afán y cierto anhelo. De repente, un amigo te invita a ir a algún taller raro de ese tipo de cosas de las que nunca habías oído hablar anteriormente. Y no obstante, cuando vas, algo se origina en ti, algo te toca, algo comienza a despertar. Puede que no te des cuenta, pero ello realmente desencadena un estado fisiológico dentro del cuerpo, dentro de lo que es considerado como sistema de chakras. El corazón comienza a agitarse en su ensoñación. Y la mente está sedienta de conocimiento, de un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que ella haya acumulado anteriormente, en su identificación con la conciencia egoica. El anhelo por despertar ha llegado, y desde este momento, aunque no lo entiendas, comienzas a atraer lentamente al principio, quizás de vez en cuando a tropezones, a atraer exactamente aquellas situaciones que te van a seguir incitando a mirar más adentro. Llega un profesor de meditación o un grupo de oración a que te ves llamado a unirte. Comienzas con el proceso de tu análisis, de tu estudio, y está surgiendo una nueva pregunta que ya no es como antes: ¿cómo puedo sobrevivir? ¿O cómo conseguiré dinero? ¿Cómo puedo hacer todas estas cosas? Sino que ahora surge una nueva pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Puede tener muchas formas, pero la cuestión sigue siendo solo esta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde he venido? ¿Qué es la vida? Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es que puede existir algo en absoluto en vez de nada? Estas cuestiones comienzan a agitarse en la mente. A menudo hacen su primera aparición de cierta forma en torno a la edad de 10 a 12 años, cuando entras en una etapa de la vida que es tu primera degustación de la individuación. Es decir, comienzas a sentir que estás, igual que cuando el niño nació, que comenzaba a sentir que era distinto del cuerpo de la madre, en torno a la edad de 10 a 12. Comienzas a sentir que eres distinto del padre y de la madre, y que ahí hay algo que desea pensar por sí mismo y ser por sí mismo. Así que estas cuestiones suelen comenzar a llegar entonces, y se trata de la primera agitación. Usualmente esas cuestiones no son atendidas. Quedan muchas más cosas por hacer. Todavía necesitas aprender a pensar. Todavía necesitas aprender a conducir un automóvil. Todavía necesitas aprender a hacer tus cuentas. Más tarde, esas cuestiones aparecen de nuevo, generalmente a principios de tu veintena.
Pero de nuevo el impulso es el de establecerse como ser fisiológico, y así aquellas cuestiones son suprimidas. En la treintena y en los 40, ya muy claramente, esas cuestiones comienzan a presionar en la conciencia. Sabes cómo hacer dinero, sabes cómo llevar tus cuentas, has hecho todas estas cosas en el mundo. Has tenido sexo, has cocinado bizcochos, has hecho tu fiesta de cumpleaños, te has emborrachado. Has hecho todo eso, pero algo más te sigue royendo, algo más te está carcomiendo. Este es un momento de gran desafío. ¿A qué estoy comprometido? ¿Amor o miedo? ¿Me gobernará el miedo? Los principios con los que me he identificado y que he utilizado para garantizar mi supervivencia, para la organización de mi vida, ¿serán más importantes que comprenderme a mí mismo, a mi ser, al yo? Despertar el Cristo interior. Pues como ves, despertar requiere desmantelar esas estructuras de la conciencia por las cuales has estado organizando tus percepciones de la tercera dimensión. En último término, para despertar verdaderamente se requiere el desmantelamiento de los muy sutiles, los muy profundamente incrustados patrones de percepción que ya estaban dentro de la composición del alma antes de vuestra encarnación en esta vida. La pizarra debe ser limpiada a fondo, de modo que solo quede la realidad del espíritu, sin ninguna brizna ni huella de conciencia egoica. Esto no es algo fácil de hacer, aunque no requiere ningún esfuerzo salvo el de amar. El amor es el gran sanador. El amor, aquello que borra las huellas, la impronta en la profundidad del alma. Los patrones que trajiste contigo como alma son como un imán, es decir, que en la dimensión física de la experiencia atraerás aquellos estados energéticos que resuenen con tales patrones. A menudo cuando dices que te has enamorado, es solo que has entrado en contacto con otro campo de energía. ¿Qué sucede? Que encaja, como anillo al dedo, con los mismísimos patrones de conciencia que llevas en lo más profundo de tu ser. Los viejos recuerdos de otras encarnaciones son desencadenados cuando visitas una cierta localidad física y la emoción se siente tan bien y acogedora en el corazón. Sin duda, este es el lugar donde debo vivir en este planeta, o este ser es con quien debo pasar mi vida. Y no obstante, todo ello está surgiendo como resultado de tu karma, es decir, de los patrones y de los efectos que han surgido de esos patrones. Despertar requiere realmente vigilancia. Despertar requiere que en vez de dejarte meramente llevar por las reacciones del ser tridimensional, comiences más bien a cuestionar, a observar, a sentir, a pensar más profundamente. Te comienzas a involucrar en cierta forma de práctica espiritual, y ya sea meditación, oración o lo que sea, todas esas cosas son diferentes modalidades de lo que interrumpe el impulso del alma, que normalmente está capturada en su experiencia tridimensional. Interrumpes el patrón de ser que está capturado en el mundo, y lo suficiente como para quedarte en calma durante media hora, o cantar, o caminar. Haces algo de una forma diferente. Estás comenzando a dar un giro al impulso de la mente para dirigirla hacia sí misma. Estás comenzando a devenir alguien que se auto-observa más que un observador del mundo. Ahora bien, para todos aquellos de ustedes que les gustaría acelerar y precipitar este proceso, la respuesta es muy simple. Pasa más tiempo deviniéndote autoobservador y menos tiempo preocupado por lo que está pasando en el mundo. Y ningún tiempo culpando al mundo por tu estado de ser, ni a tus padres, ni a la sociedad, ni a Dios.
sino admitiéndolo como propio. Cuando realmente alcances el punto en el que asumes la responsabilidad al 100%, toda ella, la responsabilidad por lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, lo que experimentas, esto provoca un salto cuántico en la otra dirección, hacia la autoobservación, hacia la libertad que estás buscando, hacia la sanación del alma, hacia la constatación y la comprensión de tu propósito hacia la libertad, hacia el despertar. Sin ello, la travesía espiritual nunca se levanta del suelo. Nunca asciendes mucho y en verdad no puedes ascender si sigues sin asumir una responsabilidad total. Debes rescatarte a ti mismo del enredo psíquico en el que te encuentras con otras redes de relación, en el sentido de que has llegado a percibir que ellas están causando tus decisiones. En otras palabras, debes asumir el poder. Eres muy consciente de aquellos que asumen el poder en su realidad tridimensional. A veces los amas, a veces los detestas, pero son poderosos. ¿Puedes tú asumir el mismo poder en tu propia vida? Puedes llegar a mirar a tu ser querido si estás en una relación y decir: ¿sabes? Este ser no es la causa de cómo me siento. Este ser nunca puede completarme, satisfacerme. Este ser no tiene nada que yo pueda sacar de él para poder eliminar mi sensación de carencia. Estoy solo en mi travesía hacia Dios, pues habito solamente en Dios. Es decir, soy una chispa individuada de divinidad. Está dentro de mí. El reino del cielo está dentro de mí. Lo que estoy buscando está dentro de mí. Por eso dije una vez: si no sacas, si no muestras lo que tienes dentro, lo que tienes dentro te destruirá. Si sacas lo que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti y lo que tienes ahí dentro es amor, es Cristo, te sentirás agobiado y frustrado. Y normalmente la mayoría de los seres humanos se pasan toda la vida con una sensación de frustración, lamentándose por lo que el mundo les ha hecho a ellos, lamentando las decisiones y elecciones que hicieron en el pasado. Se cargan con aquello que está afuera, así como con lo que está en el pasado. Y al final el cuerpo muere, el espíritu se marchita en la planta, en la parra. Y en la muerte tiene lugar otro salto cuántico, impactante, cuando se descubren a sí mismos de vuelta a otro estado vibratorio que suele desencadenar un gran miedo. Muy pocos seres en el plano humano han entrado en la muerte de forma consciente. En verdad ha llegado el momento de simplemente tomar una decisión. Entraré en esta transición llamada muerte con una conciencia deliberada. Me aseguraré, comenzando desde ahora, de no llevar ningún resentimiento, de haber perdonado todo de todos, y cuando el cuerpo entre en ese estado, soltaré el mundo y no le exigiré nada. No anhelo salir corriendo en estampida, sino experimentar conscientemente la muerte. Notaré los sutiles cambios en la energía cuando me dé la vuelta, desde esta dimensión a otra, a la velocidad de la luz. La verdadera inmensidad de quién eres y de lo que eres. Entiéndela. Entiende que aquello con lo que estás tratando en este mundo no es tanto con cosas, sino con patrones de energía que de alguna manera reflejan lo que ya está sucediendo en tu conciencia. Si estás experimentando cosas en el plano tridimensional, solo puede significar que has escogido vibrar a una cierta frecuencia. Pues si no, no podrías tener esa experiencia. No podrías tener la experiencia de chocar contra una pared con el cuerpo a menos que estuvieras vibrando a la misma velocidad que la pared. ¿Es posible cambiar la frecuencia vibratoria del cuerpo físico?
voy a decir algo bastante excepcional. Voy a decir que no. Solo es posible cambiar la frecuencia vibratoria de nuestra conciencia, a partir de la cual ha surgido el cuerpo. Esto requiere un cambio de sentido en el asiento del alma, en la sede del alma, un cambio en el impulso de la conciencia, no hacia afuera, sino hacia adentro, y no como un escape del mundo, pues no es algo que tengas que estar haciendo todo el día, cada día, pero sí que pases tiempo en oración y meditación, que pases tiempo en el perdón, que pases tiempo respirando y en la relajación. Cuando haces esto, comienzas a permitir que tengan lugar cambios en las elecciones que estás haciendo, de modo que se sintonicen mejor con tu creciente comprensión de ti mismo. Así comenzarás a cambiar tu entorno. Pondrás otro color en las paredes de tu habitación, aquel que te dé mayor sensación de placer. Cambiarás completamente de entorno físico o te mudarás a otro lugar. Puede ser que también cambies tus relaciones. Pero hay un momento en el que comprenderás que puedes seguir cambiando de relaciones y no llegar a nada. Que ahora es el momento de asentarte, de estar con aquel o aquellos con quienes estés y de no obstante utilizar tu tiempo con ellos para descubrir qué patrones te han estado gobernando, conduciendo. Autodiscernimiento. Girar el impulso de la mente de vuelta hacia el yo, al ser. ¿Por qué o para qué pienso lo que pienso? ¿Por qué o para qué veo lo que veo? ¿Por qué reaccioné de la manera en que reaccioné? Y al final, el alma que está realmente comprometida a despertar no huye de las situaciones incómodas hasta que confirma que ya ha extraído plenamente toda la sabiduría que puede. Y hay una manera de saber cuándo sucede eso, pero dicho brevemente, cuando solo queda una tranquila sensación de paz y cuando puedes mirar a los actores de las experiencias que acabas de tener con una perfecta ecuanimidad y verlos como seres perfectamente inocentes, y cuando detectas que todo en el cuerpo está en paz, el corazón no se acelera, los hombros no están tensos, cuando realmente comprendes que no tienes miedo, entonces es el momento de seguir adelante. Si hay reactividad en la mente debido a algo que surja en tus relaciones con tus hermanos o hermanas, ten por seguro que la lección no se ha completado. Si tus principios han sido violados, ten por seguro que queda mucho por aprender. Recuerda siempre que todos los eventos son neutros. Y en gran medida el proceso de despertar es un proceso por el cual disuelves el valor que has colocado sobre ciertas ideas y percepciones acerca de lo que la vida es y acerca del propósito de la vida. Y sí, hay veces en que serás perturbado cuando constatas y comprendes que lo que tú pensabas que el mundo era, que el propósito que tú creías que el mundo tenía, y que todo aquello en lo que has estado poniendo tu energía no significa nada. A menudo esto precipita un periodo de lo que ciertos místicos han venido llamando la noche oscura del alma. Realmente no es la noche oscura del alma, es la noche oscura del ego y la sanación del alma.
La vía de la transformación requiere la máxima responsabilidad personal, la máxima dedicación personal. Nadie lo va a hacer por ti. Y los patrones que sientes que te sobrecargan, los miedos que todavía están dentro de la mente, seguirán contigo durante toda la eternidad hasta que te decidas. Desde ese deseo atraerás las situaciones, los profesores, los libros, las experiencias que te den la oportunidad de hacer eso. Habrá una aceleración del proceso de sanación. Solo cuando sueltes completamente cualquier valoración de la victimización, es decir, de la creencia en que, de algún modo, de cierta manera, alguien o algo te ha hecho algo a ti. Ahora bien, ese es un pensamiento fácil de escuchar y uno podría asentir a él, pero otra cosa es contemplar con honestidad tus reacciones a la vida para asegurarte de que tú no te estás percibiendo en ningún momento como víctima. La práctica de extender amor puede enseñarte a menudo que esto es así. Cuando tienes una situación que te toca la fibra sensible y te decides a no huir, sino que te quedas, esto te enseña la verdad de tu realidad. Por eso la práctica del perdón es tan extraordinariamente valiosa. De hecho, podrías decir que, en último término, la práctica del perdón es la totalidad de la espiritualidad, ya que perdonar significa sacar al mundo de tus garras, abandonar cualquier sensación de conciencia de víctima y luego, incluso más que eso, perdonarse a uno mismo por las percepciones hechas en el error, percepciones de los demás, del mundo y de Dios. Y en último término, el perdón es el perdón de uno mismo por haber permitido alguna vez que el engaño se asentara en la propia mente, por el cual uno se percibe a sí mismo como alguien separado de Dios, separado de los demás, capaz de ser victimizado. El perdón, cuando es completado, es el establecimiento del amor. ¿Dónde me estoy percibiendo como víctima del mundo que veo? ¿Me estoy sintiendo constreñido en mi relación? ¿Estoy resentido con alguien? Nadie me está reteniendo donde estoy, y aquel o aquella no tiene el poder de quitarme mi capacidad de mirarle con amor. ¿Tu trabajo es odiar? Nadie te fuerza a dirigir tu automóvil por la autovía para llegar a tu lugar de trabajo. Nadie. Oh, pero tengo que sobrevivir. Entonces te has hecho a ti mismo víctima de la percepción de la necesidad de sobrevivir. En cualquier momento, cualquiera de ustedes es perfectamente libre de abandonar la evaluación que han hecho del mundo. Una vez fui criticado por abandonar la valoración que mi sociedad en particular había intentado inculcarme dentro. La valoración que decía que un hijo debe seguir los pasos del padre y que si el padre es carpintero, entonces tendría que encargarse del negocio familiar. Y yo les dije, tengo que estar en los asuntos de mi padre, con mayúscula, y me refería, por supuesto, a mi Padre Celestial. Tenía que conocer la verdad de quién yo era, y mi propósito era despertar como Cristo. Rompí con las costumbres, las reglas de la estructura familiar en ese marco temporal. Como muchos de ustedes, fui un poco rebelde,
y mientras otros niños se estaban adaptando a las presiones de la sociedad, yo me iba a estudiar con los rabinos y los maestros, a sentarme a algún lado del desierto por la noche, y a menudo no regresaba. Incluso a los 12 años me separé de mis padres con ocasión de un gran festival y fui a pasar el rato a la casa de mi padre y a hablar con los líderes espirituales. ¿Estás tú dispuesto a romper con las convenciones del mundo en el que vives? Esto puede ser algo tan simple como que, en vez de reunirte con los amigos a ver películas la noche del sábado, dices: no, me voy a ir a mi cuarto y encenderé una vela y rezaré 6 horas. Y cuando te miren extrañados, simplemente sonríes. ¿De qué forma te estás adaptando a las visiones que otros tienen de ti y a su necesidad de que tú seas de una cierta manera? ¿Vas a la fiesta de cumpleaños de tu tía simplemente porque la familia dice que deberías ir siempre, aunque en tu corazón no sientas ningún deseo? La disposición a confiar y a seguir tu corazón y no al ego reactivo que suele ser interpretado como corazón, sino el corazón que anhela conocer a Dios. Esto es un signo revelador de si se está o no alcanzando la madurez. En esta vía, la vía de la transformación, tienes que destapar cualquier esquina de tu mente donde todavía se esconda la opinión de que la vida es algo que nos sucede a nosotros y de que hay algo que soy incapaz de cambiar. La postura de víctima es una pérdida de poder y Cristo no tiene nada que ver con eso. No se trata tanto de ir a algún sitio como de permanecer dentro, comprendiendo que este mundo es irreal, que este mundo es inofensivo. Por eso se requiere que dejes de cargar las cosas sobre el mundo, pues nada ni nadie son ya los responsables de tu gozo, tu felicidad y tu paz, pues has restablecido tu unidad con el Espíritu, con Dios. Has constatado y comprendido el yo o ser. Miras afuera con ecuanimidad y contemplas un mundo neutro. Y a medida que este universo físico se desvanece de tu visión definitivamente, dentro de ti no habrá compulsión a evitarlo o a entrar en él, pues serás libre. Incluso mientras caminas por esta tierra. El cuerpo se desplaza, el alma no. La mente piensa, pero la profundidad de la mente es tan apacible como el océano. Vives, pero no tú, pues Cristo mora en ti. Y donde quiera que vayas, la presencia de la paz va por delante de ti. Estás despierto, estás liberado, y todo porque una vez tomaste la decisión de abandonar la victimización y de asumir la responsabilidad de aprender cómo ser en todas las situaciones solo la presencia del amor. Vuelve entonces hacia tus creaciones. Si hay algo incómodo sobre tu pasado, vuelve a ello, examínalo, siéntelo, contempla todos los patrones que lo hicieron surgir. Considera las elecciones que has hecho y que quizás ahora te avergüenzan, pero no las mires con juicio, sino con curiosidad. Aprende a mirarlas maravillado y con la inocencia de un niño. Bien, esa fue la interesante decisión que tomé cuando tenía 12 años, robar la bicicleta del vecino. Recuerdo cómo acabé en un reformatorio,
¿Qué estaba pasando justo antes de tomar esa decisión? ¿Qué patrón me estaba conduciendo? Oh cielos, estaba buscando la atención de mi padre. ¡Wow! Así que la necesidad de aprobación me gobernaba. ¡Qué fascinante! ¿Cómo me está ahora gobernando ese patrón? ¿Hay alguna huella de él aún, de la necesidad de tener la aprobación de los demás? Cada momento de experiencia que jamás hayas tenido es algo que está disponible para ti, incluso hasta el momento de la concepción, incluso hasta el salto cuántico que diste desde una cierta frecuencia vibratoria hacia este dominio físico. El autodiscernimiento lo es todo, pues se trata del yo, con Y mayúscula, que más anhelas reconocer, constatar, comprender. Nadie puede realizar esta travesía por ti. Recuerda, el estado máximo de la conciencia no es el de la aversión hacia este mundo, sino el del abrazo de este mundo. No hay mayor sensación de libertad que la de ser capaz de permanecer donde estás como alguien libre. Yo y mi Padre somos uno. Solo el amor es real. Y el amor, solo Él sana. Estoy comprometido con la realidad del amor y por lo tanto te pido, Padre, bríndame cada instante de modo que pueda aprender de nuevo a amar y a permitir que ese amor transforme una ilusión transitoria en aquello que extiende lo bueno, lo santo y lo bello. Aquí está tu función, y aquí, y solo aquí, está la vida. Estamos eternamente unidos y la separación no puede existir. Por tanto, ese amor que ha dado nacimiento a todas las cosas está dentro de ti ahora. Todos los universos surgen de tu interior. Toda la creación aguarda tu acogida. Y la creación no acecha para luego engullirnos. La creación no acecha para demostrarnos que vivimos en un universo inhóspito. La creación no nos recibe cual muro de ladrillos contra el que nos podríamos romper la cabeza. La creación no está ahí para hacer que tus sueños y tus planes se esfumen. La creación es inocente. La creación es totalmente impotente. Se vuelve algo poderoso según tú le implantes el valor, el significado, el propósito y la función. Estas cosas no proceden de la creación en sí misma, sino que son más bien extendidas hacia ella, afluyen hacia ella, penetran en la creación por medio de las mentes, que participan de una sola mente, de todos y cada uno de ustedes. Esta es la razón por lo que es absolutamente imposible ver algo que esté fuera de ti mismo. Eres infinitamente libre para decidir cómo vas a elegir percibir la creación y por lo tanto cómo vas a imbuirla del poder que o bien refleja la ilusión y las creaciones del miedo, o bien extiende lo bueno, lo santo y lo bello. Cada vez que tengas un pensamiento amoroso, habrás bendecido literalmente todos los infinitos ámbitos de la creación. Cada vez que, sin querer, te hayas identificado con un pensamiento temeroso, te habrás separado del amor perfecto de Dios y habrás rechazado tu función. Y aquí estamos usando el término separación de una manera ligeramente distinta, en tanto que crea la ilusión
dentro de tu mente de que hay algo de lo que deberías estar separado para poder hallar seguridad, invulnerabilidad. La función del Santo Hijo de Dios sigue siendo eternamente solo una: bendecir la creación y así restaurarla en el perfecto reflejo de la presencia de Dios. Y Dios no es otra cosa que amor. El amor, pues, abraza y acepta todas las cosas. Confía en todas las cosas. El amor es la naturaleza de tu ser. Y cuando al fin eliges despertar plenamente al acoger el amor de vuelta en tu mente y al comprometerte a reposar solamente en pensamientos amorosos, descubres que las ilusiones son solo eso, que no contienen ninguna existencia y que siempre has estado reposando en la santa mente de Dios eternamente. La creación aguarda pues tu acogida. La creación espera que tú la abraces, la aceptes. La creación te espera a ti, el santo, el ungido, Hijo de Dios, enviado en tanto que Salvador de todas las cosas. Tú eres por tanto el Mesías, tú eres pues Cristo encarnado, en el grado en que te vuelvas lo suficientemente loco, en la opinión de tu mundo, tan loco como para meramente asumir la verdad y convertirte en alguien que está plenamente comprometido a no escuchar ninguna otra voz. Pues se te ha dado un único maestro, ese que he llamado el Confortador, el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, que fue colocada dentro de tu mente en el mismo instante en el que por primera vez te atreviste a soñar el pensamiento de separación, de culpa, y la culpa es la madre del miedo. Dedica un instante a la práctica de tomar una simple decisión. Observa el lugar donde estás ahora. Si estás solo, o si pareces estar solo según lo que ves mediante tus ojos físicos, contempla todas esas cosas que son consideradas como objetos físicos en torno a ti. Siente la temperatura del aire. Escucha los sonidos que llegan a través de los oídos. Si estás con otras personas, incluye a tus hermanos y hermanas en tu observación. Decide contemplar todas esas cosas con inocencia y di para tu interior, a medida que contemplas cada objeto o persona: no sé para qué es esto. No sé lo que necesita mi hermano o hermana. Y comprende que no es necesario saber, interpretar, analizar. Tu función es bendecir la creación con la realidad del amor de Cristo. Y no obstante, esa bendición no alberga ningún poder si no regresas al comienzo. Y el comienzo es simplemente ese estado de desconocimiento, de no saber, de comprender y constatar tu ignorancia total. Pues Cristo no almacena percepciones ni conocimiento. Cristo, en eterno amor con todo lo que Dios es, meramente abre, recibe y da, sabiendo que aquello que es dado no procede de él o de ella, sino más bien a través de él o de ella y desde el misterio infinito que he llamado Abba o Padre. Cuando te decidas a aceptar el único propósito que en realidad tienes, no habrá nada que se interponga en tu camino. Cada paso que des te conducirá literalmente a través de los obstáculos que se presenten, que se disolverán a medida que te acerques a ellos, pues como moras en la mente de Dios, no conoces limitación, y el ámbito de lo que parece ser la ilusión, el de la materia sólida, el de la gente con opiniones distintas, no tiene ningún poder a la hora de impedirte concebir la bendición que sana toda ilusión. La creación pues aguarda tu acogida,
Y eso requiere entonces que tú elijas contemplar todas las cosas del mundo y las perdones. ¿Y por qué? Porque si el perdón no es auténtico, no es posible la aceptación. El intento de abrazar o de aceptar la creación, mientras el juicio aún sigue en la mente, tan solo produce lo que en tu mundo llaman una gran frustración. Es como estirarse para llegar hasta una zanahoria que está en el extremo del palo, pero sin ser nunca capaz de alcanzarla. Y es por eso por lo que hemos hablado tanto sobre la importancia del perdón. Él disuelve la barrera de miedo que hay entre tú y lo que has llegado a percibir como distinto a ti, o como algo que está fuera de ti. El perdón es el puente que te lleva la creación hasta ti, y que te lleva a ti hasta ella. Y cuando te hayas unido a ella mediante el perdón, la aceptación es fácil, pues esa creación descansa en la palma de tu mano. La creación te aguarda porque ella es impotente, pues como ella es la extensión o el reflejo del pensamiento, eres en un sentido literal el creador del mundo. Ese mundo no existe en ninguna otra parte salvo en el interior de tu propia mente. Por lo tanto, ¿qué mundo debes aceptar para poder encontrar la creación que espera tu acogida? ¿Acaso debes viajar unas cuantas veces a algún antiguo monasterio a 7.000 kilómetros de distancia en algún lugar del planeta? No. ¿Tienes que ir acaso a algún sitio para descubrir la capacidad de bendecir y sanar la creación? No. El mundo que aguarda tu acogida es, muy literalmente, el de los pensamientos y las percepciones que descubres que atraviesan el campo de tu discernimiento singular. Y eso es todo. No hay nada que esté fuera de ti. Y si quieres conocer la voluntad de tu Padre para ti, entonces simplemente contempla lo que esté surgiendo en el interior de tu propia mente a modo de percepción. Y pregunta solamente esto: ¿estoy dispuesto ahora a emplear el tiempo de forma constructiva para abrazar o aceptar esta creación que pasa a través del campo de mi discernimiento y bendecirla con el perfecto amor de Cristo? Para primero aceptarla mediante el perdón, que la devuelve a su neutralidad y a su cualidad de impotencia, y para luego, a través de ese abrazo, bendecirla para así disolver ese poder ilusorio que parecía tener. A medida que elijas practicar de verdad, ser la presencia del Cristo, a medida que cultives la práctica de bendecir el mundo, descubrirás una cosa muy interesante. Vas a poder jurar que muchos de los pensamientos o de lo que parecen ser experiencias o emociones que están atravesando la pantalla de tu discernimiento no parecen tener ningún enlace causal con nada de lo que hayas experimentado en el tiempo de tu vida actual. Y aquellos de ustedes que hayan hecho el necesario trabajo interior como para poder crear transparencia en esa barrera que separa las diferentes vidas, van a comprobar de forma inevitable que ni siquiera hayas ningún enlace causal entre el mundo, la creación que esté atravesando el campo de tu discernimiento y cualquier cosa de las que hayas experimentado alguna vez en tanto que rayos singulares de luz. ¿Y por qué es esto importante? Simplemente porque la mente humana tiende a tomarse demasiado personalmente todo el proceso del despertar. En realidad no hay nada personal, solo está el Cristo como la verdadera y única creación real de Dios y el campo de la ilusión, que ha sido concebido mediante la libertad de aquella mente que una vez pensó. Me pregunto si puedo crear algo distinto de semejante a Dios. Esas son las únicas dos opciones, amor o miedo, realidad o ilusión. Por lo tanto, todo lo que ves y que sea desemejante al amor es meramente un fenómeno transitorio, que surge en el interior de la santa mente de Cristo
a modo de un intento temporal de hacer algo diferente de lo que Cristo está creado para hacer. Por lo tanto, cuando algo surge en el interior de la mente, en realidad no es necesario analizarlo. Ciertamente no lo razones, sino más bien vuelve al punto de la ignorancia. No sé para qué es este pensamiento, o esta imagen, o esta emoción, o este recuerdo, lo que sea. Pero sí que sé una sola cosa. Me he comprometido a volver a despertar como Cristo, y por lo tanto emplearé este solo momento, este solo pensamiento, este solo fenómeno transitorio para practicar aquello para lo que fui creado. Bendecir la creación para así transformarla en aquello que extiende lo bueno, lo santo y lo bello infinitamente, eternamente, con alegría, con inocencia, con gracia, con paz. Maravillado ante ese gran misterio que el amor es, que tu Padre es. A medida que llegues a entender realmente lo simple que es tu tarea, tu carga se volverá más ligera, pues descubrirás que no puedes sino estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y aquellos que están comprometidos a despertar a la realidad de Dios, reconocen el gran regalo de cada momento. Aquí está la voluntad de mi Padre, justo ante mí. Este es el instante que está clamando amor. Y este es el instante que será repetido hasta que alguien decida bendecirlo. Y ese alguien podría ser tú. La creación espera tu acogida, simplemente cuando albergas este pensamiento. Vale, de todas formas todo está surgiendo desde mi interior. Ya he probado 1.000.000 de maneras para evitarlo y de escaparme de ello, y no obstante parece que me sigue allá donde yo vaya. Entonces, igualmente podría sentarme en el banco del parque, tomarme un buen granizado, escuchar el canto de los pájaros y simplemente bendecir la creación. Mientras practicas simplemente la bendición del mundo, a medida que éste surge en tu discernimiento, el mismo sentido del yo se vuelve algo cada vez más transparente, hasta que meramente se disuelve en la luz como si nunca hubiera existido. El tiempo te fue dado para que lo uses de forma constructiva. Por lo tanto, no intentes pisotear lo que consideras como el ego o el sentido de un yo personal. Simplemente es algo que está ahí, es lo que está surgiendo. ¿Estás dispuesto a bendecirlo? Y entonces, a medida que tú, como alma que está soñando el sueño de la separación, comienzas a crear el fenómeno que percibes como vidas separadas que se precipitan en la condensación o densidad de lo físico, puedes darte la vuelta incluso hacia aquellos recuerdos que parecen estar asociados con un yo individual, con una historia personal, y antes de intentar fingir que no están ahí, admitir que así es como estás percibiendo y llevar amor a eso. Deja de intentar sacarte de encima el ego como si pudieras liberar a la mano de tu brazo. El miedo a darte la vuelta puede parecer algo horripilante, y esa sensación de horror que muchos sienten no tiene que ver con el recuerdo en sí, solamente tiene que ver con lo que has decidido creer sobre el recuerdo y nada más. Comienza, pues, perdonándote a ti mismo tu pasado. Contempla esos objetos que son los recuerdos de tu pasado y di en tu interior: te perdono, eres perfectamente neutral. Y ahora elijo recordarte, remembrarte, aceptarte y abrazarte de nuevo para que te pueda bendecir. Y con esa bendición se libera el terror, el daño, el juicio, el miedo, los increíbles dramas que pareces haber soñado.
y mediante la liberación de esa carga de ilusión, ese recuerdo se convierte como en un cristal, en una gema que te es dada a modo de una parte de un viaje infinito que parece ser tuyo, pero en realidad le pertenece a todo el mundo, y que es transformado y purificado porque tú llevaste el Cristo a la ilusión para que esa creación pudiera ser transformada. Les quiero proponer un simple ejercicio. Solo les llevará 30 días si lo hacen a diario. Esto no necesita más de 10 o 15 minutos. Simplemente colócate a ti mismo en tu asiento, en tu lugar de devoción, en tu lugar de meditación u oración, y empieza con el ejercicio de morar como Cristo durante 5 minutos. Cuando termines con eso, continúa entonces reconociendo simplemente que no sabes lo que es ni una sola cosa, ni para qué es, y que no sabes lo que ni un solo hermano o hermana ha necesitado realmente nunca, ni ahora, en tu vida actual, ni con respecto a alguien que se haya cruzado en tu camino en algún momento. Admite tu ignorancia y entonces, simple y deliberadamente, di para ti: elijo perdonar esa creación que se le brinda ahora a mi conciencia. Espíritu Santo, ¿qué más necesita de mi bendición? Y mientras te quedas observando lo que llega al campo de la mente, al campo de discernimiento, podría consistir en realidad en una repentina tensión en algún músculo. No la pases por alto, pues incluso eso está surgiendo dentro del campo de la mente. Mantente con ello, sea la creación que sea, una imagen, un recuerdo, un sentimiento, un pensamiento, una sensación en el cuerpo. Acompáñalo, selecciónalo y permanece con ello. Contémplalo y una vez más practica el perdón de esta simple manera. Objeto de creación, te libero del juicio que he colocado sobre ti. Lo perdono. Y así, es liberado, es soltado. Ahora realmente te acepto, te abrazo. Y siéntete literalmente a ti mismo y a quienes les guste visualizar. Podrían visualizarse tomando con su mano, abrazando con ella ese pensamiento, ese objeto, ese recuerdo, esa sensación en el músculo, con amor, suavemente, como si estuvieras tomando la más delicada de las flores, la más bella flor jamás creada, un regalo directo de Dios. Contempla ese objeto y simplemente di: yo soy Cristo y en este momento empleo el tiempo para su mayor gloria. Querido objeto, te bendigo, te abrazo y te acepto, te sano. Entonces, si hay una imagen en la mente, un pensamiento, simplemente permite que sea disuelto y observa que mientras esta imagen se disuelve, vas a detectar que hay un campo de espaciosa paz, que puede que no hayas notado que está ahí. El objeto de creación simplemente se ha vuelto transparente con respecto a la realidad de quien tú realmente eres, pues la naturaleza de Cristo es paz. Haz esto tanto tiempo como te resulte confortable y la mente no parezca que titubea y se vuelva demasiado agitada. Si termina volviéndose incómodo, simplemente advierte esta incomodidad, admítela y agradécete a ti mismo tu pequeña disposición a sanar la creación. Deja el ejercicio y sigue viviendo tu vida. Vuelve a este ejercicio tanto como lo desees, pero que sea al menos una vez al día en los siguientes 30 días. Comenzarás a ver que surge un cierto patrón, es decir,
que muchos de los objetos que acuden para la sanación podría parecer que casi están enlazados cronológicamente con tu experiencia en esta vida. Podría ser que notes que estás conectando con multitud de otras vidas, y otros puede ser que experimenten y constaten cómo en esos 30 días no se te muestra nada que pudieras enlazar con una causalidad personal, sino que más bien parece presentarse por algún otro motivo, y que está viniendo de alguna otra dimensión desconocida del universo. Nunca juzgues lo que ves, lo que sientes, ni el pensamiento que surja. Hay muchas dimensiones de la creación, muchas formas de vida, muchas maneras en las que la experiencia es creada. No juzgues lo que ves, lo que piensas, lo que sientes, sino tómalo como un objeto que ha sido llevado hasta ti por el Espíritu Santo, que te está pidiendo que tú, como Cristo, le brindes la sanación de la bendición. Muchos de ustedes tendrán visiones y comprensiones muy profundas en los siguientes 30 días. Algunos tendrán recuerdos a los que nunca han sido capaces de acceder antes. ¿Y por qué? Simplemente porque ha existido una barrera de miedo. Eso es todo. El miedo es lo que crea y lo que sostiene la ilusión de separación. De modo que cuando alguien dice, vaya, no puedo recordar más allá de cuando tenía 5 años, eso es un sinsentido total. Todo evento que hayas conocido alguna vez es algo actual para ti ahora. Está presente ahora para ti, en su totalidad. Simplemente sucede que has empleado tu capacidad de selección a resultas del juicio y del miedo para hundir en tu mente ciertos eventos. A medida que lo enfoques de la manera que te hemos propuesto, descubrirás que el miedo a la creación parece convertirse en algo que está cada vez más ausente. Por lo tanto, la barrera entre tú mismo y la creación se vuelve más transparente. Algunos de ustedes tendrán incluso experiencias muy claras de trascender todo sentido de conciencia personal y de una repentina comprensión de que la vastedad de tu ser es mayor que todo tu cosmos por entero. Algunos de ustedes experimentarán una mejora en las relaciones con un compañero de trabajo, o con un viejo amigo, o una repentina llamada de teléfono, o una carta de alguien con quien no habéis estado en contacto. ¿Y por qué? Porque en alguna parte del proceso, ese algo que surgió y que te fue dado para la sanación, envió literalmente el mensaje a aquellos seres. El mensaje de que estás con ellos y de que ellos pueden sanar y liberar sus propios patrones. Recuerda que todas las mentes están unidas, de modo que cuando te comprometes a sanar, estás proporcionando una chispa de luz que contiene el potencial de elevar cada mente en tu dimensión y en todas las dimensiones. Moramos en una dimensión de conciencia en la que no hay barreras. Todo es perfectamente transparente. Y nosotros, al simplemente elegir poner nuestra atención en quien sea que queramos, somos pues muy conscientes de qué es lo que actualmente estamos sanando. La separación no puede existir. Tu sanación nos da gozo a todos, alegría. Así que hay que destapar la sorpresa. En verdad, si nos acercamos a ustedes y los ayudamos a sanar, es por unos motivos muy egoístas. Sabemos que a medida que sanas, nuestro gozo es reanimado y ampliado. Y sabemos que a medida que sanas, te acercas cada vez más y más y más a recordar que eres todo lo que nosotros somos ya. Aunque nosotros jugamos en una dimensión que parece que no incluye lo físico, y ustedes parece que juegan en una dimensión que sí lo incluye, a medida que se vuelvan transparentes con respecto a la creación
El sentido de separación se disolverá y danzaremos juntos cada vez más y más y más en el eterno gozo de la expiación, devolviendo la creación al amor de Dios y transformándola así, iluminándola así, creando así, dentro de la creación misma, el medio por el cual lo bueno, lo santo y lo bello se extienden para siempre. No es necesario sufrir. El sufrimiento con el que quizás estés todavía identificado no necesita existir. Es solo tu propia elección que el sufrimiento se aloje en tu mente, y es solo por elección propia que puedes ser sanado y liberado. La extensión de lo bueno, lo santo y lo bello nunca se hace a solas. La creación es una colaboración. Y es por eso que la relación es el medio de tu salvación. Toda sanación implica a la totalidad de la creación. La verdad llega por revelación. Yo y mi Padre somos uno. Esa es la única expresión que, aunque compuesta de inadecuadas palabras, apunta o refleja una cierta revelación de la verdad. Solo hay Cristo, amando a Cristo, de vuelta a la plenitud. Una plenitud que de entrada nunca fue perdida, y en ese momento, cuando la creación ha regresado, ustedes pasarán un buen rato riendo. ¡Qué sorpresa! Nunca me marché a ningún lado, en absoluto. Y mis hermanos y hermanas están aquí conmigo y son quien yo soy. Recuerda, pues, que cada pensamiento amoroso te restaura a tu lugar apropiado. Y cada pensamiento temeroso meramente retrasa el momento de tu liberación y de la restauración de tu perfecta paz. Recuerda que solo el amor puede sanar. Ninguna técnica ha proporcionado nunca la sanación, aunque puede ofrecer un campo transitorio en el que la mente pueda elegir amar. Recuerda lo perfectamente simple que es esto. No te es posible estar en ningún lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Imagina que un empleador ha decidido pagarte 1.000.000 de tus monedas doradas por hora y que tu única tarea es la de colocar una flor allá donde el empleador quiere. Y la manera en que trabaja el empleador, pues le gusta divertirse, es darte un sobre cada día que apareces por el trabajo. Entonces abres el sobre y contiene un conjunto de instrucciones. Afuera vas a encontrar un taxi. Tómalo para ir al centro de la ciudad y acepta el trabajo de barrendero. Y el martes por la mañana te voy a enviar a un anciano de 84 años que se odia a sí mismo y que se siente inútil. Dale una cerveza a ese hombre, siéntate con él en un borde y cuéntale cómo solías odiarte a ti mismo. No pasa nada si nunca lo has hecho antes. Tan solo hazlo esta vez por mí. Y mientras hablas, yo llenaré tu mente de las palabras que sean exactamente las adecuadas. Y reconocerás el mejor momento para girarte y mirar a los ojos a ese hombre y decir simplemente: hermano, eres querido, y la sanación sucederá. Mientras tanto, ese otro colega tuyo quizá haya logrado pagarse un ático en eso que llamas París, y quizá esté comiendo magníficas comidas, y esté bendecido por millones de monedas doradas y rodeado de un harén de bellos hombres y mujeres con los mejores vinos. Y no obstante, todo eso sería una pantalla de humo, ya que cuando la persona del servicio de habitaciones le traiga la siguiente botella de vino, yo le susurraré al oído: bendice a esa persona del servicio. Ahora bien, en el ámbito de la forma parece como si hubiera una gran diferencia entre aquel que se ve bendecido por esa infinita riqueza y está pasando el rato en su ático de París, y alguien sentado en un solitario y frío bordillo de algún oscuro y recóndito centro urbano, con un señor mayor que se odia a sí mismo. Pero realmente te digo que no hay diferencia alguna. Ahora bien, no hay ninguna diferencia porque la creación tiene un único propósito, una única meta,
un solo valor: sanar. La sanación que permite que el Santo Hijo de Dios, Cristo, resurja de un sueño inútil y sea restaurado a su lugar correcto a la diestra de Dios. Y ese no es un término espacial, simplemente significa pensar correctamente, ser restaurado a la cordura, de modo que la creación pueda fluir para siempre perfectamente, para siempre con gozo, añadiendo al reino al extender lo cada vez más bueno, lo cada vez más santo, lo cada vez más hermoso. Nunca pues te juzgues a ti mismo en comparación con otro. La comparación y el contraste es algo que la mente egoica lleva a cabo para que de ahí pueda resultar el juicio de uno mismo, el juicio del otro, de modo que el sueño de separación pueda continuar. Como está en el sueño, necesita del sueño para seguir alimentando su supervivencia. Tú simplemente abandona eso. Cada uno de ustedes es tan rico como el de al lado, pues tienen el amor perfecto de Dios y son como su Creador los ha creado para ser, inalterados, invariables e inmutables para siempre. Y ningún evento ha tenido nunca efecto sobre ustedes. Solo hay amor y ustedes son eso. Por lo tanto, simplemente sean quienes son. Son la luz que ilumina este mundo y lo restaura al encanto del cielo. Con la siguiente pregunta quisiéramos comenzar a dar por terminado ya este tiempo de lección que hemos compartido, y para que entren en ese espacio que les parece un ámbito privado de consideración y la respondan allí, pues a menos que sea respondida no podrá hacerse ningún movimiento, y el modo en que la respondan determinará vuestro futuro. La pregunta es simplemente esta: ¿admites que ya has estado en cada dónde y en cada cuándo en la ilusión de la separación? ¿Estarías dispuesto ahora mismo, en la serena privacidad de tu propio corazón y de tu propia mente, a emplear ese poder de discernimiento que se te ha dado para tomar la determinación de ser amor? Algunos de ustedes han sentido cómo surge un cierto miedo. Algunos habrán tenido un pensamiento repentino que atravesaba su conciencia. Oh, todo esto es un montón de sinsentidos. Si le dan al miedo el poder de lo real, habrán postergado con eficacia la respuesta a las preguntas. Si atienden al pensamiento que habla de sinsentidos, habrán hecho lo mismo. Pero lo único que habrán hecho es esto: habrán retrasado un instante que no será eludido. Habrán retrasado lo inevitable, pues su viaje a casa ya ha empezado hace mucho, y una vez que ese viaje comienza, tengan por seguro que el fin es seguro. Pueden oponer toda la resistencia que quieran, como los mosquitos gritándole al universo: «Se hará mi voluntad, no la de Dios». Pero el amor simplemente aguarda tu acogida. La liberación es una simple elección. El camino es fácil y no requiere esfuerzo. Radica en el poder de decidir. Lección 6. Sección de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cómo es que la vulnerabilidad es la vía segura hacia la invulnerabilidad? Respuesta: vas a ver que el mundo te dice que la vía hacia la invulnerabilidad es la ocultación, la autoprotección, crear privacidad con respecto a tus hermanos y hermanas, encontrar la manera de crear un lugar oscuro y tranquilo dentro de tu mente, al cual te puedas retirar para encontrar la ilusión de seguridad. Algunos llegarían tan lejos como para creer
que se requiere la invulnerabilidad del cuerpo y lo encierran entre 4 tabiques para no aventurarse más por el mundo. Muchos se han retirado a monasterios y templos durante miles y miles de años, pensando que estaban en busca de Dios, cuando en realidad es el miedo lo que les llevaba a irse y esconderse, aunque no es el caso de todos, sino de algunos. Y no obstante, la invulnerabilidad nunca puede radicar en la ilusión de que la separación es posible, sino que radica en permitir que la verdad de esa única idea entre en tu mente. Todas las mentes están unidas, punto. No hay privacidad. Y luego ser consciente de esto. La única vía hacia la invulnerabilidad es disolver el miedo. Les he dicho que la maestría es un estado de carencia de miedo, en el que nada, en el ámbito de los fenómenos, te compele a tomar una u otra dirección. Tú meramente esperas y permites que el Espíritu Santo decida por ti. La manera de disolver el miedo es volverte tan transparente como sea posible ante el mundo, ante tus hermanos y hermanas. ¿Y cómo haces eso? Bien, podrías detenerte en una esquina de pie y quitarte toda la ropa, pero eso no lo lograría, pues no eres el cuerpo. La vulnerabilidad es simplemente ese proceso de permitir la intimidad. Y la intimidad significa algo así: ver a través de mí. Aquí estoy. Me acaba de surgir un pensamiento temeroso. Estoy realmente ansioso por la petición de este aumento de sueldo. Algunas veces creo que no lo voy a poder hacer bien nunca. Lo que sea que esté surgiendo en el campo de tu discernimiento. No esperes a encontrar a alguien que te dé permiso, sino comprende que todo el mundo está realmente, en último término, haciendo lo mismo que tú, dando tumbos, hasta que llega el momento en que comprenden que ya han sufrido lo suficiente y solo quieren Dios. Es solo que tú llegaste ahí un poco antes que ellos. Por lo tanto, emplea cada momento para decidir ser vulnerable a tu hermano o hermana. Dios, ahora mismo sí que estoy realmente asustado de ti. ¿Sabes que sentí esa aversión en mi ser y que estoy viendo que en mi mente me digo que tú eres la causa? Tonto de mí. Algunas veces tengo mucho miedo de no estar a la altura. Lo que sea. Simplemente decide ser vulnerable y comenzarás a notar que a medida que eliges volverte transparente con respecto a ti mismo y con respecto a otros, algo bastante raro está pasando. La tensión en tu vientre, la constricción en tu pecho, la tensión en tu mandíbula, los pensamientos de ataque, los juicios, las viejas y oscuras heridas de las que simplemente no pareces poder liberarte, ahora parecen fundirse casi sin tú advertirlo. ¿Y por qué? Porque lo que las ha estado manteniendo en su sitio es el miedo. Puedes hacer un juego de la práctica de la vulnerabilidad y puedes divertirte mucho con ello. Comienza a hacer bromas con tu propia existencia. Nota el gran humor que hay en todo ello y sé realista con ello. A medida que llegues a reconocer que todo lo que surge en tu interior es un evento perfectamente neutral, y a medida que estés dispuesto a compartirlo contigo mismo, a medida que estés dispuesto a simplemente sincerarte y decir: «Hey, aquí estoy, investigadme y ver. Si queréis odiarme, odiarme. Si queréis juzgarme, juzgarme. Si queréis amarme, amarme». Y descubrirás que la barrera del miedo, que por así decirlo ha sido una barra de hierro, se está fundiendo bajo el sol de tu amor. Y por lo tanto la vulnerabilidad te lleva a través de la ilusión del miedo hacia un profundo amor por ti mismo y luego al amor de toda la creación. Y comprenderás y constatarás que en el amor
estás perfectamente a salvo. Eres tan invulnerable a las adversidades de este mundo ilusorio que simplemente lo contemplas con compasión, con amor y con paciencia. Y si surge una mala hierba, simplemente la retiras, porque lo que tú quieres es deleitarte en ver el Cristo en otro. Si temes la vulnerabilidad, entonces meramente estás creando la imposibilidad de poder degustar alguna vez la paz que conlleva reconocer que eres invulnerable con respecto a este mundo. Ábrete de par en par y revélate a tu mundo, revélate a ti mismo. Y si ves que surge miedo, al menos ve a encontrarte con eso que llamas un amigo y pregunta: ¿harías una locura? Y dirán: ¿qué es? ¿Me permitirás volverme tan vulnerable como sea posible? Es algo que me da mucho miedo, pero quiero saber quién soy. Eso los hará muy felices, porque eso significa que no tienen que hacer nada, no tienen que arreglarte, no tienen que darte consejos, no tienen que hacer nada, nada salvo presenciarte. Y en ese presenciar, te dan el espacio para elegir tu sanación, al volverte perfectamente vulnerable. Pregunta: ¿entonces la vulnerabilidad se trata de una metáfora? ¿La aprendiste en la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿La vulnerabilidad y la cualidad de lo invencible? Respuesta: sí. Pues como ves, la vulnerabilidad es la disposición a abrazar y aceptar el mundo tal cual es, a revelarte a ti mismo al mundo, a abandonar la constricción y la autoprotección, lo cual te lleva a la cualidad de lo invencible. Y otro modo de decirlo es que el significado, la enseñanza de mi experiencia personal de la crucifixión, ya que eso fue solo mi experiencia de aprendizaje, no hay necesidad de que nadie la repita. Hay formas más suaves de despertar. Otro modo de decirlo es que tomé la decisión de descubrir el poder que yo tenía para descansar como la presencia del amor en las condiciones más espantosas que pudieran imaginar, y me hice nacer en ese marco temporal. Me volví vulnerable a la experiencia por una razón perfectamente egoísta: regresar final y plenamente a la perfecta cualidad de lo invencible, a la perfecta invulnerabilidad, la presencia del amor. Y el amor abraza y acepta todas las cosas, sana todas las cosas, confía en todas las cosas y así, de inmediato, trasciende todas las cosas. Simplemente crucifica esos recuerdos que ahora, gracias a tu oración, se está facilitando que surjan en tu memoria. Crucifícalos con el amor de Cristo. Permite, abraza, siente, bendice, trasciende. Después de todo, ¿qué más cosas tienes que hacer con tu tiempo? Y bien, entonces, ¿hay algo más? Nosotros ya sabemos que estás bien. La única pregunta es: ¿aceptarán ustedes esa realidad?